Wit nekak baka himnitemuno. Wit ye baka muno. Berarti ticahnya nih 700 ati. Wit nin muno. Wajari bemuno. Ita je muno baka nin bi ko bu muno je nin. Ye baka bi mepamuno. Wit nekak berarti tibunnya beni ye wit. ¿Cómo proteger al pueblo originario Nucac y a los 115 pueblos indígenas de Colombia? La participación de organizaciones indígenas y afrocolombianas en la mesa de negociación del acuerdo final para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera fue el resultado de la incansable solicitud de las comunidades étnicas para que fueran escuchadas sus demandas como víctimas, como pueblos constructores de paz, pero en especial como sujetos de derechos. El primer punto ya estaba acordado y no se había pensado en blindar los territorios que las comunidades en su histórica lucha habían conquistado. Por ejemplo, ¿cómo se iba a crear el fondo de tierras? Si los pueblos indígenas y afros no hubieran dado la alarma, el gobierno hubiera fundado el fondo de tierra, inclusive afectando los cabildos. De acuerdo con el último informe del Instituto Kroc, el 23% de los acuerdos muestra una implementación total. En cuanto al capítulo étnico, que se incorporó de manera transversal en el acuerdo para una paz estable y duradera, y en específico en el punto 6.2, el desarrollo es incipiente. Es la institución encargada de que se plasmen los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles, políticos con objeción cultural en el plan marco de implementación. Somos la herramienta para facilitar, coordinar y articular las políticas públicas del Estado colombiano para con los raizales, palenqueros, rom, pueblos y naciones milenarias y ancestrales. Se espera que en el primer semestre del 2020, la IAMPE, que depende del presupuesto nacional y la cooperación internacional, cuente con las garantías para el funcionamiento estable. Acubadaura acompaña a la IAMPE y asesora sobre la implementación del capítulo étnico. En el Acuerdo 1 se mencionan 3 aspectos fundamentales: entregar la tierra, otorgar títulos de propiedad y brindar herramientas para garantizar el desarrollo rural. El campesinado, así como las comunidades étnicas y las mujeres cabeza de familia, son los principales beneficiarios de este punto. Para implementarlo se crean los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET y se priorizan 16 territorios en donde se presentan la mayoría de índices de pobreza, pero también en estos el 51% tiene población indígena y el 81% comunidades afrocolombianas. En el departamento del Chocó realizamos taller de formación a hombres y mujeres de diferentes espacios territoriales donde se analizó y se debatió y se profundizó en qué consiste el capítulo étnico para poder articular con sus espacios vitales que son los planes de vida territoriales. La llegada del nuevo gobierno en cabeza del presidente Duque, que ha sido un obstáculo porque se ha dedicado a entorpecer, a obstaculizar y permitir su implementación, especialmente en la asignación de recursos suficientes como para el tema de la compra de tierras, el tema que tiene que ver con la participación política, el tema de la normalización al interior de los pueblos indígenas, el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Sobre el acceso y uso de la tierra se avanzó en un 3% según el Instituto Kroc. Como Acubadaura, desde el año 2012 hemos acompañado los procesos de restitución de derechos territoriales para pueblos indígenas, buscando la titulación, el saneamiento, la ampliación para los pueblos indígenas que más han sido afectados por el conflicto armado. Sin embargo, lo que hemos encontrado en regiones como el Chocó, con el pueblo en Vera, como los Nucac en el Guaviare, es que aún contando con sentencias de la Corte Constitucional, con ser reconocidos como pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural y con además medidas cautelares para la restitución de sus tierras, no ha habido realmente una voluntad por parte de la Agencia Nacional de Tierras y por parte de las instituciones locales como gobernaciones y como alcaldías para lograr que realmente esas tierras sean restituidas a los pueblos indígenas, y esa falta de garantías lo que ha implicado es aumentar el despojo y la apropiación de los territorios ancestrales en manos de terceros.
En el Acuerdo 2 se plantea la apertura democrática, el pluralismo y la inclusión. Sobre estos aspectos, la Contraloría resalta en su informe la ampliación del número de organizaciones. Se destaca también un avance en la inclusión del enfoque en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Lo primero que se hizo fue precisamente avanzar en el diseño y en la realización de una consulta sobre la normativa ya expedida que rige a la jurisdicción, para consultar con los pueblos indígenas, con los pueblos afrodescendientes y con las comunidades RON, cómo se debe implementar esa normativa que aplica a la jurisdicción. La participación de las mujeres indígenas en el territorio del Chocó es deficiente, ni siquiera conocen la agenda de paz que se promulgó a nivel nacional. En los talleres que hemos acompañado a las mujeres indígenas del Chocó se presentó la necesidad de socializarles los componentes del sistema integral de verdad, justicia y reparación, dado a que estas comunidades han sido fuertemente afectados por los grupos armados que existen en sus territorios, y todavía las comunidades manifiestan que hay muchos hechos que no se han logrado revelar, que no se han logrado denunciar, como son masacres, como son desapariciones, como son actos de abuso sexual contra las mujeres indígenas, como son también muchos hechos de reclutamiento forzado, pero además también hay la necesidad de que el conflicto armado cese en sus territorios, y eso ha sido una dificultad para poder participar, sumado a que las mismas instituciones no han logrado llegar a todos los territorios afectados por el conflicto armado, debido a que existe hoy un recorte presupuestal por parte del Ejecutivo en el país, y a que se requiere todavía seguir profundizando y esclareciendo todos estos hechos de violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas en regiones como el Chocó. Primero que todo es empezar a socializar desde todos los sectores organizativos, tanto afros y más en los pueblos indígenas que son más lejanos, es llevar estos temas de trabajo a las comunidades, no quedarnos en las cabeceras municipales, sino ser partícipes directos en las comunidades indígenas y con un lenguaje adecuado. Ojalá se pueda continuar con la socialización al interior de los pueblos indígenas en cuanto al contenido, alcances y métodos de implementación. Debe ser una prioridad para el gobierno nacional, para las autoridades estatales, para los gobernadores y los alcaldes, el tener como un asunto crucial el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. El avance del capítulo étnico ha sido todavía, falta mucho por implementar. En particular, el consentimiento previo, libre e informado, que todavía no, digamos, en Colombia sigue siendo un reto, así como la transversalización del capítulo étnico que todavía no se implementa a cabalidad. De la fuente de financiación para el cumplimiento del acuerdo, a Cuadra le preocupan dos fuentes en específico, por el monto tan significativo que tiene. Uno es el Sistema General de Regalías, porque las organizaciones no han recibido información sobre los recursos destinados a la implementación del capítulo étnico. Y dos, el Sistema General de Participaciones, por su flexibilidad e inflexibilidad, ya que tienen destinaciones específicas. Este escenario también es muy importante, difundir, divulgar, generar metodologías en el nivel territorial de lo que contiene el acuerdo final para la paz, y en especial de que existe un capítulo étnico, puedan garantizar los enfoques, ¿sí? De que hayan enfoques étnicos, pero también que haya participación de las mujeres, dado que este acuerdo de paz es uno de los únicos a nivel mundial en donde tiene un componente de género que transversaliza casi todo el cuerpo del acuerdo de paz, y por ello es muy importante propender por la participación de las mujeres
y en particular de las mujeres étnicas, es muy importante brindar las garantías a la alta instancia étnica que hace seguimiento a la implementación de los acuerdos, brindarles a ellos unos apoyos para que puedan continuar con sus equipos técnicos en precisar con las entidades que corresponden las metas e indicadores que aún requieren ajustes para que las entidades puedan realizar una asignación presupuestal y puedan incorporarlos en sus esquemas de planeación para darle un alcance real a la fase de implementación del capítulo étnico.